Podrá decir que por algún tiempo uno de los obstáculos más importantes para que la gente acepte este mensaje es que algunos que dicen haberlo aceptado dedican mucho tiempo y le dan mucha importancia a las teorías de conspiración que hay en el mundo. Eso se convierte en un problema cuando llegas al 9/11 porque comienza una polémica en cuanto a quién derribó las torres, si fueron los globalistas, los jesuitas o George Bush y no el Islam radical. Este asunto de las teorías de conspiración, cómo nos impacta. Yo lo comparo con el sueño de Miller cuando él se veía en un cuarto donde había un oso que estaba encadenado. Un oso encadenado. Y también había un perro que le ladraba constantemente. Y según yo lo entiendo, allí estaba Miller en aquel cuarto tratando de compartir su mensaje en su tiempo. Y el oso, que representaba el papado, y el perro que lo estaba distrayendo, en aquel tiempo el perro significaba la controversia que habría sobre la esclavitud más adelante. Eso se convirtió en una crisis en aquel tiempo, llegó a dividir familias, aquellos que estaban a favor o en contra de la esclavitud. Así es que yo comparo esa historia, aunque podría estar equivocado en este punto, no lo quiero plantear como definitivo, pero lo que se ha mantenido dividiéndonos cuando tratamos con el 9/11 son aquellos que se han concentrado demasiado en esas teorías de conspiración. Y no es que yo no esté bien enterado de esas teorías, las conozco como muchos. Tengo amigos que me han confrontado con esas teorías por mucho tiempo. Pero una vez que la Revolución Francesa toma su lugar, uno se da cuenta que es imposible remover la influencia de la masonería en el desarrollo de la Revolución Francesa. Y así hay más lugar para esta influencia de las sociedades secretas, aquí y allá. Pero a pesar de esas teorías, yo tengo una opinión personal, que no vale nada, pero tengo la creencia personal de que desde 1920, no importa qué presidente sea elegido, todos vienen de la misma cantera. Se ve una manipulación entre dos partidos tratando de controlar el rumbo a donde quieren llevarnos los globalistas. Solo para tratar de darles una idea, aunque tengo que decir que no soy un estudiante de la historia de la guerra, pero con todo lo que está sucediendo entre Trump y Hillary ahora, vemos a los medios de comunicación apoyándola a ella. Creo que los americanos están en medio de una tremenda controversia. Probablemente la mayoría ya tomó su decisión de por cuál va a votar. Solamente hay un pequeño grupo que está indeciso, pero mis hermanos, lo que sí sé, y me hace mucho sentido, además de que es algo que da miedo, es que durante las 48 horas pasadas, el presidente de Rusia llamó a todas las familias de los embajadores que tienen en el mundo a que regresen a Rusia. Y es que cuando una nación decide hacer eso, significa que se está preparando para grandes problemas. Y al mismo tiempo Rusia está fabricando armas nucleares cerca de la frontera polaca. También la semana pasada, Mikhail Gorbachev ha estado diciendo, aunque los medios no le han dado mucha publicidad, que él cree que las tensiones que ha habido entre los Estados Unidos y Rusia están a punto de explotar. Realmente no sé todo lo que pueda significar eso, pero al ver en las noticias todas estas tonterías de Hillary y Trump, cuesta trabajo concentrarse en la medianoche, en el tema de la medianoche. Sin embargo, parece que podemos ver problemas en el horizonte. La última vez nos quedamos en Daniel 11. Vamos a regresar allí y vamos a tratar de tocar algunos puntos. En Daniel 11, versículo 1,
dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Identificamos que ese es un marcador que nos señala a 1989, que es el tiempo de fin para nuestra historia. El versículo 12 dice: y yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Creo que traté de compartir esto la última vez, pero no le dediqué suficiente tiempo. Estas verdades que ha estado abriendo el león de la tribu de Judá no las ha presentado en una manera en que se entiendan completamente de inmediato. Me refiero a poder entender exactamente dónde encaja y todas las implicaciones que tienen. Cuando llegan estas verdades y uno comienza a concentrarse en entender qué es lo que significan, estoy seguro de que si pudiéramos revisar hacia atrás las clases de la escuela de los profetas que hemos subido a internet, podríamos ver cómo nos fuimos concentrando en diferentes aspectos, uno y otro, y al final llegamos a alguna conclusión en algún punto. Sin embargo, también hay otros en los que los pasamos por alto por algún tiempo hasta que entendemos que debemos regresar allí para encontrar verdades maravillosas y muy serias. Lo mismo ha sucedido con este estudio que estamos haciendo. No recuerdo cuándo fue que alguien se me acercó y me dijo: ¿alguna vez has pensado que estos 4 últimos reyes de Persia podrían ser Clinton, Bush, Obama y Trump? Yo le dije: espera, ¿dónde estás sacando eso? Solamente lo escuché, pero después me puse a analizar y las piezas se comenzaron a reunir. Y como dije la última vez, lo que realmente me empujó personalmente en esa dirección fue que dice: será más rico que los otros. Y en ese momento era el inicio de las elecciones, y allí estaba Trump, de que de alguna manera ese pensamiento estuvo en mi mente. Y quizá no suene muy bien, pero mi mente se fue envolviendo en ese asunto mientras se iba desarrollando. Y este material que he compartido hace un par de meses en California y en Washington State, todavía he encontrado algunas cosas nuevas y otras son inciertas. Y me refiero a que cuando iniciamos a avanzar en esa dirección, veíamos que toda la evidencia apuntaba a Trump. Y creo que todavía sigue diciendo Trump, Trump, Trump. Pero yo más bien creo que solo está hablando del presidente número 45, ya sea Hillary o Trump. Y creo que esa es la manera más confiable de abordar ese asunto, mientras no tengamos un perfecto así, dice Jehová. Y como he dicho anteriormente, algo de lo que sí estoy seguro es que nuestro tiempo de prueba se cierra junto con el de los Estados Unidos como nación, simultáneamente. Puedo recordar algo que yo solía enseñar, aunque no recuerdo bien por qué lo decía. Cuando fueron las elecciones y los candidatos eran Bush y Al Gore, y ellos estaban empatados, en aquel tiempo yo creía, y lo sigo creyendo hoy, que eso fue por el propósito de Dios. En aquella ocasión, poco después de la votación, mientras se hacían los recuentos, tuvieron que ir hasta la Suprema Corte para ver qué se iba a decidir. Y aquella semana en que se deliberaba el asunto, los habitantes de los Estados Unidos fueron bombardeados por 7 días con una serie de lecciones profundas sobre la Constitución de los Estados Unidos. Y yo creía que eso estaba sucediendo porque el Señor nunca trae un juicio sobre el pueblo hasta que le deja bien en claro por qué está siendo juzgado. La Constitución fue provista para que este país pudiera ser glorioso, pero lo que sucedió durante esa elección nos dijo que esa misma Constitución estaba a punto de ser trastornada.
y Dios iba a considerar a los ciudadanos de esta nación como responsables por haber hecho a un lado la Constitución. Pero antes de eso, el Señor les permitió que vieran los detalles importantes que fortalecen la Constitución, y por eso durante 7 días los ciudadanos fueron bombardeados mediante los medios de comunicación sobre la historia, los principios y las leyes de la Constitución. Quizá algunos no lo recuerdan, pero fue algo que sucedió. La Constitución es un tema de la profecía bíblica. Y aquella elección del año 2000 fue una alerta roja que se encendió antes del 9/11, donde se cambió el derecho inglés por el derecho romano, y eso significó un ataque a la Constitución, de alguna manera. Entonces, el Señor ha estado tratando con los adventistas del séptimo día, pero también con la nación de los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es válido hacer esta comparación. Así como los judíos escogieron entre Jesús y Barrabás, así también en estas elecciones, aunque no estoy diciendo que Hillary o Trump sería Jesús y el otro Barrabás, más bien que los judíos participaron activamente haciendo una elección, de la misma manera en que aquí se hará una elección, y no es cualquier elección. Cada vez estoy más seguro de que esto va más allá de elegir solamente un presidente. Más bien el Señor le está permitiendo a la nación que participe en elegir su propio veneno. Se puede entender muy bien de la misma manera. Por eso es que no me inclino completamente a decir que Trump será el ganador, y creo que la mayoría de nosotros lo podemos ver así. También podemos decir que la Revolución Francesa se alimentó completamente de populismo. Y eso es lo que está promoviendo Donald Trump. Podemos pensar también en las elecciones que hubo hace poco en Inglaterra. Uno de los candidatos se decía que iba a perder y que sería por mucho, pero al final él ganó. Quizá algo suceda de esa misma manera aquí, pero no lo sé. Solo estoy diciendo que no solo significa que estamos siendo juzgados ya como nación, y que, como en la antigüedad, se podrá decir que su sangre caiga sobre los ciudadanos, pero no sobre nosotros, porque somos ciudadanos del reino celestial. Amén. Este asunto de las elecciones no debería afectarnos a nosotros, pero sí lo hará. Sí lo hará. Ahora bien, ¿por qué decidí presentar estas cosas? Porque deseo que ustedes puedan ver por sí mismos exactamente de lo que Elena de White dice, que estamos al borde de una crisis grandísima y parece que no tenemos la habilidad para reconocer cuán terrible será. En el versículo 2 dice: He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Después de la última presentación se me acercó un hermano, y aunque no recuerdo bien cómo hizo su pregunta, lo que dijo fue más o menos esto: si este cuarto rey será más rico que los otros y representa al presidente número 45 o a un país, entonces ¿por qué los anteriores 3 reyes no representan otros países? Mi respuesta fue que un rey también puede representar un reino, y en este caso estos 4 reyes representan un mismo reino, son reyes, son presidentes. Pero hay otras cosas también que se pueden añadir aquí. Cuando recién comenzamos a notar esto, cuando nos metimos a analizarlo, y recuerden que en sus notas hay una cita larga que dice algo así: se levantarán herejías entre los hijos de Dios para despertarlos, o si no lo hacen por otros medios. Pero el hecho es que iniciamos con todo este asunto de Daniel 11 sobre una premisa equivocada que decía: este debe ser Donald Trump porque es más rico que todos los demás.
Pero si lo ponemos a un lado eso, aún así yo puedo ver cómo Dios nos dirigía. Y al fin llegamos a la conclusión de que ese rey más rico se refiere a Estados Unidos como nación. Así lo dije la última vez, en comparación con las demás naciones del mundo. Es decir, aunque haya un colapso económico mundial, sabemos que la nación más poderosa que quedaría, que podría permanecer, serían los Estados Unidos, porque la profecía bíblica nos dice que será el poder que va a forzar al mundo a hincarse ante Roma. Por lo tanto, debe ser el más rico en ese sentido. Pero también hay otra manera de entender esto, que también concuerda mejor con el entendimiento de los pioneros en cuanto a la transición de Medo-Persia a Grecia. Y con esto no estoy tratando de desechar completamente lo que ya tenemos, o decir si es correcto o no. Pero sí puedo decir que este es uno de los puntos en que todavía estamos esperando que el león de la tribu de Judá lo revele más claramente, y me refiero a esto. Una de las condiciones que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial fue que, si recuerdo bien, Alemania estaba en una crisis económica tan grande que si alguien quería comprar una barra de pan, le costaba un ojo de la cara. Pero una vez que Hitler llegó al poder y comenzó a construir esa maquinaria de guerra, de manera que Alemania fue el primer país en Europa que se sacudió el retraso económico que había sufrido después de la Primera Guerra Mundial. Repentinamente se convirtió en una máquina económica durante un corto periodo de tiempo justo antes de la Segunda Guerra Mundial. De manera que posiblemente ustedes pueden entender aquí que cualquiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos producirá un levantamiento económico corto de la nación. Un levantamiento corto económico, de la manera en que sucedió con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso también coincidirá mejor con el sentido original que tienen estos versículos en hebreo. Solo estoy mencionando esto sin tratar de ser dogmático sobre lo que puede significar esta parte de ser más rico que los otros. Como he dicho, creo que se refiere a Estados Unidos como nación en comparación con los demás países del mundo. Aunque también puede interpretarse como que el próximo presidente, el número 45, logrará, quien quiera que sea, logrará un éxito económico durante un periodo de tiempo corto, un éxito mayor al que lograron Obama, un éxito que parezca mayor al que lograron Obama, Bush o Clinton, cada uno de sus periodos. Esto atrajo mi atención y por eso quise colocarlo en la grabación, porque hay algunos puntos en los que quiero estar más seguro. Pero si hay alguien más que llegue a alguna conclusión y se siente seguro, solo compártamela, dígame cuáles son sus dos testigos, su razonamiento, y yo espero tener suficiente sabiduría y humildad para aceptarlo. Versículo 3, se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio, y esta palabra dominio es diferente de la del versículo 4, y hará según su voluntad, versión Valera Gómez. Esto toma tiempo y yo no lo incluí en esta presentación porque en este mensaje la mayoría de ustedes han llegado a entender que durante la transición de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, a pesar de que los Estados Unidos llegan a su fin con la ley dominical, continúan siendo el rey más poderoso de los 10 reyes o cuernos de las Naciones Unidas. Así es que tenemos un cambio de reinos allí, y los Estados Unidos llegan a su fin como el sexto reino de la profecía, pero continúa teniendo suficiente poder incluso cuando llega el séptimo reino de la profecía y sigue estando activo. Cuando iniciamos a enseñar Daniel 11, 40 al 45, pudimos ver una diferencia muy clara
entre el versículo 41 y el 42, entre la tierra gloriosa y Egipto, y luego llegamos a entender que la transición hacia el séptimo reino realmente inicia a la medianoche, porque es allí donde se manifiestan estos reinos paralelos, del clamor de medianoche a la ley dominical. Allí están esos dos reinos. El sexto está decayendo y el séptimo se está levantando. Y también se puede argumentar que, en realidad, esto inicia desde la medianoche. Definitivamente, esa transición hacia Egipto, hacia el séptimo reino, comienza en el clamor de medianoche. Y quizá no todos de los que están aquí lo han entendido, pero creo que la mayoría sí. Si alguien ha escuchado de eso, por favor diga amén. Con esto en mente, con la conexión entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, entre estos 10 reyes de los cuales los Estados Unidos es el más importante, todo esto se ilustra a lo largo de las Escrituras. Quien quiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, sabemos que está simbolizado por Acab. Acab fue rey sobre 10 naciones o tribus. Así es que tenemos estas líneas de profecía que toman el número 10 y a menudo señalan a uno como el líder de ellos. Y sabemos que el único poder que es el líder al fin del mundo en la profecía es los Estados Unidos. Así es que en el lenguaje de Daniel 11 tenemos 10 diferentes naves que representan el poder económico de las Naciones Unidas, pero hay un barco principal, una nave principal. Los Estados Unidos es la nave de Tarsis. Entonces, al ver esta transición que sucede entre el clamor de medianoche y la ley dominical, y aquí, según el entendimiento correcto de los pioneros sobre la transición de Medo-Persia a Grecia, y estamos diciendo que es una transición definitiva de un reino a otro, del sexto al séptimo reino. Pero también estamos diciendo que el líder de ese sexto reino también se convierte en el líder del séptimo, y eso es algo muy evidente. Cuando analizamos las Naciones Unidas, podemos ver que dependen de los Estados Unidos económica y militarmente más que de ninguna otra nación. Entonces, en el versículo 3 estamos diciendo, lo digo a título personal, porque soy el único que está aquí, estoy diciendo que ese rey valiente representa a los Estados Unidos, mientras que en su primer cumplimiento fue Alejandro el Grande. Versículo 3, se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, estamos diciendo que esto representa a los Estados Unidos. Él está tomando el liderazgo de las Naciones Unidas en esta historia. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Esto lo hemos enseñado por años, que cuando los Estados Unidos sean quebrantados, entonces su lugar lo ocupará el séptimo reino. Los Estados Unidos era su reino. Él fue el rey de los Estados Unidos, pero cuando se levanta para ser el rey de las Naciones Unidas, al mismo tiempo los Estados Unidos son quebrantados. Y la razón la dije apenas hace unos minutos. Esta transición inicia con el clamor de medianoche y uno de los testigos más poderosos de esto son esos reinos paralelos, por lo que tenemos un testigo interno y otro externo. En el aspecto interno tenemos por lo menos 2 testigos con el inicio y fin del reino del Israel antiguo y también con el inicio y fin del reino de Judá antiguo. Allí encontramos 2 testigos de que hay un reino paralelo desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical. Eso lo vimos en la última presentación. Pero también podemos encontrar eso mismo en la palabra dominio que vamos a leer en la siguiente frase, donde significa reino paralelo en el sentido original, y ese reino paralelo también está representado por los 2 palos que comenzaron a juntarse en el clamor de medianoche, y para el momento en que llegamos a la ley dominical están completamente unidos. Entonces este rey valiente que se levanta lo hace oficial y completamente durante la ley dominical. Sin embargo, está involucrado completamente en esta historia desde el clamor de medianoche.
Pero cuando se haya levantado su reino, los Estados Unidos será quebrantado. Es lo que hemos estado diciendo, se levanta durante la ley dominical y esto es algo que hemos tenido claro desde hace tiempo, que la apostasía nacional va seguida por la ruina nacional y repartido por los cuatro vientos del cielo. Creo que este es un punto clave. Cuando Estados Unidos es quebrantado, queda dividido en cuatro partes. Y no a sus descendientes, ciudadanos de Estados Unidos, ya no tendrán más el control soberano sobre este país que queda dividido en cuatro partes, más bien serán entregado a las Naciones Unidas o al papado, como quieran verlo. Ni según el señorío con que él señoreó. Esta palabra señoría significa reino paralelo o dominio. Señorío o dominio, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Así es que este reino de los Estados Unidos, el sexto de la profecía bíblica, será arrancado y entregado al papado, arrancado para convertirse en parte de las Naciones Unidas. Y la razón por la que dije será dado al papado es porque la hermana White nos dice que los Estados Unidos estarán en servidumbre al papado. Y en el original esa palabra servidumbre es una palabra europea antigua que indica que algunos, para poder utilizar las tierras que pedían prestadas a sus señores, cuando pedían las tierras prestadas, para poder utilizarlas, tenían que desnudarse y ponerse sobre sus rodillas con sus manos arriba de su cabeza, y entonces el amo tomaba las manos de aquel siervo, y con esa figura, la hermana Juan nos recuerda que Estados Unidos y el papado estrecharán sus manos. Entonces, cuando Estados Unidos se somete al papado, estará doblando sus rodillas delante del papado. De esa manera su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En esa historia, las bases que ya hemos colocado son correctas, aunque debemos reconocer que todavía hay algunos detalles importantes que no hemos entendido de este pasaje hasta ahora. Lo que estoy tratando de decir es que al comienzo del levantamiento de este rey poderoso sucede en el clamor de medianoche, porque allí es cuando inician los reinos paralelos, y también es allí cuando los Estados Unidos será golpeado con 4 juicios terribles, de manera que el reino quede dividido en 4 partes. Para ver un segundo testigo, vamos a Ezequiel 14. Ezequiel 14. ¿Han sido bendecidos con la luz que se ha estado derramando durante esta semana? Los últimos congresos que hemos tenido aquí, hemos tenido información muy profunda, en mi opinión, que ha salido a la superficie, y también es mi esperanza que suceda lo mismo en esta ocasión. Pero hay algo que quiero que quede en la grabación, y lo voy a decir de esta manera. Si consideramos los últimos 2 congresos, si consideramos, creo que se nos va a pedir cuentas por la luz que hemos recibido en ellos. Lo que escuchamos, lo que vimos, y a pesar de que uno lo acepte o no lo acepte, lo que se dice aquí, seremos responsables por la luz que se ha estado revelando. Y todavía creo que hay más luz que se va a ir desarrollando durante este congreso. Pero también creo que hay algo más que está sucediendo. Y creo que tendré que repetir la historia. Voy a repetir esa historia que he contado ya muchas veces. Si ustedes van al puerto de San Diego, hay un lugar donde ustedes pueden andar caminando y estar mirando todos los barcos. A propósito, ¿cuántos han escuchado ya esta historia? Aunque son muchos, no es suficiente para que yo no la cuente esta vez. Las fuentes que hay hay un muelle donde caminas entre aquellos barcos antiguos, algunos barcos de guerra y otros de madera. Es un museo que está allí. Mi esposa y yo hemos visitado ese lugar.
Y hay una pantalla donde puedes mirar cómo fue construido el estadio de béisbol de San Diego. Cuando fue construido, se colocó una cámara sobre la cima de un monte cercano y todos los días se tomaba una foto de la obra mientras iba avanzando. Y eso tomó varios años, así que cuando prendes esa máquina puedes ver esa secuencia de fotos que pasa rápidamente. Así es que puedes ver cómo el terreno estaba siendo preparado, también cómo le hicieron los agujeros para el cimiento, puedes ver cómo se levantan las paredes, etcétera. De manera que en unos pocos segundos puedes ver una obra de construcción que duró años. Así que es algo muy interesante. Mis hermanos, yo crecí en un hogar de gente que se dedicaba a la construcción. Cuando yo salía de vacaciones, mi mamá me enviaba a trabajar con mi papá. Así es que he estado relacionado con la construcción desde que tenía unos 9 o 10 años. Y me dediqué a eso durante muchos años hasta que dejé ese trabajo secular. Pero estoy familiarizado con el tiempo que toma construir edificios. También debo decir que en diciembre pasado, cuando algunos de ustedes estuvieron aquí, todavía no teníamos la cocina. Después vinieron contratistas de una constructora para que nos ayudara a mover algunas partes aquí. Sin embargo, la mayoría del trabajo lo hicieron unos pocos. Y creo que habría sido interesante haber tomado algunas fotos de cómo se hizo el trabajo, porque creo que lo que se logró con tan pocos realmente fue un milagro. Y digo esto porque estuvo lloviendo buena parte del tiempo. Estaba lloviendo cuando vinieron a trabajar estas partes de aquí, y llovió muchos días, y fue tanto que llegamos a dudar que se pudiera terminar el trabajo para que estuviera listo en este congreso. Así es que, lo noten o no, desde mi perspectiva podemos ver cómo el propósito de Dios era de que se construyera algo aquí, aunque nosotros no sabemos ni cómo se logró. Mis hermanos, dense cuenta qué es lo que se dice de Hillary y Donald Trump. Esto es Apocalipsis 13, inicia como un cordero y termina hablando como dragón. Los Estados Unidos están completamente al revés. No tenemos opción en Estados Unidos para escoger a un gobernante de principios, honorable y de cierta moral. Estamos en el fin y todo está de cabeza. Pero justo en ese momento, el león de la tribu de Judá nos está llevando de vuelta a donde inició este mensaje, Daniel 11, y nos dice, esto se refiere al último presidente de los Estados Unidos. Realmente esto es algo muy profundo, que justo al final el Señor nos lleva de vuelta al inicio de este mensaje. Entonces, lo que estoy diciendo es que en esa transición de los Estados Unidos a las Naciones Unidas y que inicia en el clamor de medianoche, esta nación será golpeada por 4 juicios terribles, aunque tampoco se está tratando de negar que pueda recibir algunos juicios antes de que llegue el clamor de medianoche, solo que ahora estoy concentrándome en ese periodo, y ahora trataré de demostrarles un segundo testigo de esa verdad. En Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, mis hermanos, no ha habido en la historia del mundo una nación que haya pecado más terriblemente contra Jehová que los Estados Unidos de América. Punto. Este país ha recibido la mayor luz de todos los tiempos, ha tenido el privilegio de ser el defensor de la libertad religiosa. Se le dio la Constitución para que la protegiera, pero está a punto de tirarla a la basura. La idolatría está al máximo.
Sabes, nuestros hermanos de Jamaica han encontrado un terreno en venta. Y por cierto, si alguien quiere ayudarles a reunir dinero para comprarla, puede hacerlo. Puede marcar allí en sus ofrendas, que es para Jamaica. Las tierras están allá un poco caras. Son caras. Y algo que puedo recordar, cuando yo hacía obra en Filipinas, estuvimos por allá y varias veces, unas 9. Y se estaba construyendo una pequeña iglesia en la selva que solo costaba $300. También construimos una iglesia mediana en la ciudad, más o menos por unos $2,000 o $3,000. Entonces, cuando pensamos en aquellos lugares en el mundo donde una pequeña cantidad de dinero puede hacer una obra tan maravillosa, y después ves que en los Estados Unidos se le pagan como unos $15 millones al año a una persona para que lance pelotas de béisbol, eso es idolatría. $2 millones a una persona para que se meta a un ring de box por media hora, también eso es idolatría. Este país está saturado de todo tipo de idolatría que ustedes pueden imaginar. Más y más, esta nación ha pecado terriblemente contra Jehová. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella. Esta última frase es clave, y extendiere yo mi mano sobre ella, porque después vamos a revisar las 10 plagas de Egipto y vamos a tratar de alinearlas con estos 4 juicios terribles. Y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. En la línea que usamos regularmente, ¿dónde es que se marca más claramente el hambre? En el clamor de medianoche. Ahora bien, aquí lo menciona en cierto orden, y cuando lo menciona nuevamente el hambre no aparece en primer lugar, estoy consciente de eso. Pero mis hermanos, el hambre se está acercando, se está acercando. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y esos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Recuerden, cuando se levanta su reino será dividido a los 4 vientos. Y con esto estoy diciendo que todos los profetas concuerdan entre ellos, que los juicios comienzan severamente en el clamor de medianoche. Y con esto no estoy negando que la apostasía nacional provoca la ruina nacional en la ley dominical. Pero creo que todavía no hemos entendido que antes de la ley dominical viene una crisis. Una crisis, grandes problemas. Siguiendo con el versículo 21, voy a hacer una pregunta. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Quién o a quién representa Jerusalén? La iglesia adventista del 7º día, ¿cierto?
Es la iglesia de Dios al fin del mundo. Pero ¿dónde se estableció la iglesia al fin del mundo? En Judá, los Estados Unidos, la tierra gloriosa. Aquí nos está diciendo que va a enviar sus 4 juicios terribles sobre la tierra gloriosa, donde está Jerusalén. Versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. Muy bien, aquí se habla de un remanente que será dejado en medio de esta crisis, y quiero que vean qué es lo que le sucede a ese remanente, porque es justamente lo que hemos entendido en cuanto al tema de los sacerdotes, los levitas, que son levantados como un estandarte. Y cuando esto sucede, se convierten en una prueba para los demás. ¿Y qué tipo de prueba es? Es una prueba visual, visible. Dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas. Y a propósito, hay muchas ideas sin sentido dentro del adventismo, como aquella que dice, hay una idea que dice que los 144,000 serán solo hombres. No corresponde con la narrativa profética. Hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y como dice, veréis sus caminos y sus hechos, y seréis consolados. ¿Qué le recuerda esa palabra consolados? Al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando vean ese estandarte que se levanta, esa será la oportunidad para los levitas, porque estarán viendo cómo se levantan los sacerdotes, y también para los netineos, o sea, los obreros de la hora 11ª, que podrán ver los primeros frutos, y será su oportunidad para venir y recibir el Espíritu Santo, y así serán consolados. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, y todas las cosas que traje sobre ella. Este pasaje encaja perfectamente en lo que dice la hermana White, en la cita que habla de que parece que la iglesia va a caer, pero no caerá. Se refiere al momento en que los pecadores de Sion serán expulsados. Aquí tenemos la transición, no solamente entre el 5º reino de la profecía al 6º, sino de la iglesia militante a la iglesia triunfante. Y cuando llega a la iglesia triunfante, entonces la iglesia adventista del 7º día es dejada atrás completamente, pero es algo progresivo. Versículo 23. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Aquí tenemos una repetición, porque la expresión su camino y sus hechos aparece en el 22 y el 23. Y conoceréis sus caminos y sus hechos. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Entonces lo que estoy diciendo es que estos 4 juicios terribles corresponden con el pasaje de Daniel 11, es el versículo 4, 11:4, donde dice que será repartido a los 4 vientos del cielo. Muy bien. Voy a tratar de darles otro testigo de esta cuestión. Y lo voy a dibujar aquí. Aquí tenemos las 10 plagas de Egipto. Y sabemos que es fácil ver una distinción entre las primeras 3 plagas y las últimas 7. ¿Cuál es esa distinción? Las primeras 3 cayeron sobre los israelitas y los egipcios, y las últimas 7 no cayeron sobre el pueblo de Dios.
Y esto por sí mismo es una lección para el tiempo del fin. Voy a colocar aquí el número 10, la plaga número 10. ¿Cuál fue esa plaga? Es la Pascua, cuando murieron los primogénitos. ¿Qué tipificaba la Pascua en el tiempo de Cristo? La cruz. ¿Qué tipifica en nuestro tiempo? La ley dominical. Como les he dicho, y como lo entiendo, es que un símbolo puede tener más de un significado, y también las 10 plagas se pueden considerar de varias formas. Hay varias formas de entender las 10 plagas. Vamos a Éxodo 7. En un momento les indico qué versículo. Pero el punto es que quiero señalar aquí, mis hermanos, es que la 10ª plaga y las anteriores 9, la 10ª plaga y las anteriores 9 se pueden encontrar como hitos antes de la ley dominical, ¿cierto? Entonces, en Éxodo 7, versículos 14 al 25, tenemos la primera plaga. Dice: entonces dijo Jehová a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, y he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. ¿Cuánto tiempo duró esto? Esta plaga. Fueron 7 días. Aquí está asociada con el número 7. También tenemos estos 3 aquí. Desafortunadamente ya estoy fuera de tiempo. Después, capítulo 8, versículo 1 al 15, tenemos las plagas de las ranas. Ranas. Hace años traté de investigar qué es lo que la hermana White dice acerca de las ranas. Y aquí tiene una cita del libro de la educación. Además, gran parte de los periódicos y libros que como las ranas de Egipto se esparcen por la tierra. Aquí está hablando de libros seculares que se esparcen sobre la tierra. Y estoy diciendo que esta segunda prueba, según entendemos, recuerden que he dicho que este es el 9:11, no lo había escrito aquí. Aquí tenemos aquella prueba visual. En la segunda prueba, aquí tenemos la segunda prueba que es visual. La segunda prueba. Y en
hay muchos que tienen problemas con este asunto, pero es una prueba sobre doctrina, sobre la verdad y el error. Como dijo el hermano David, es una prueba sobre el método de texto de prueba, una prueba sobre el método de interpretación. Y cuando esa prueba llega a este movimiento, se produce una división y repentinamente se desató una batalla tremenda y se comienza a dar publicidad a algunos conceptos equivocados a través de los medios que continúan publicando varios errores que iniciaron desde antes con esta historia, con nuestra historia. Quizá algunos son nuevos en este mensaje y se estarán preguntando ¿de qué estoy hablando? Lo que estoy diciendo aquí es que tenemos 3 pasos y el segundo es una prueba visual y tiene que ver con argumentos verdaderos y falsos. Argumentos verdaderos y falsos, y las ranas son un símbolo de eso, por eso es la segunda prueba. En el tercero tenemos el dedo de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, ha tratado este tema durante esta semana? Vamos a marcar esto como la medianoche. El dedo de Dios, coloco aquí el dedo de Dios, pero sin poner una explicación. Hay algunos lugares en la Biblia donde se habla del dedo de Dios. Los 10 mandamientos, la escritura en la pared, cuando Jesús escribió sobre la arena. Con esos ejemplos uno puede argumentar lo que voy a tratar de decir, aunque solamente voy a tocar 2 por el tiempo. La cuarta, la quinta y las sextas plagas, porque sabemos que cuando llegamos a la medianoche habrá 3 pasos. Así como los 3 toques que recibió Daniel, y mi argumento es que estos son esos toques que marcan 3 hitos allí. ¿Qué es lo que hace falta? Aquí tenemos el clamor de medianoche, la séptima, octava, novena y décima son los 4 juicios terribles de Ezequiel 14 que dividen este reino poderoso hacia los 4 vientos del cielo. Ahora vamos a brincar a Números 7. Lo que estoy diciendo es que estos son los 4 juicios de Ezequiel 14, 12, Ezequiel 14, 12 al 23. Y aquí está la clave, que es ese rey poderoso, las Naciones Unidas, que inicia a levantarse desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical, donde ya está completamente en su lugar. En esta historia, su reino, los Estados Unidos, porque él era el presidente de esa nación y queda dividida a los 4 vientos. ¿Creen que sea correcto identificar los 4 vientos como juicios? Claro que sí. Son esos juicios que han sido retenidos. Tenemos aquí el mismo concepto, el mismo número y su misma ubicación profética si es que entendemos que la Pascua está alineada con la ley dominical. Vamos a Éxodo 9:13. Este es uno de los puntos que estamos... Este es uno de los puntos
en que me estoy afirmando. Y vamos a terminar con este pensamiento. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. ¿Por qué dice de esa manera? Todas sus plagas. ¿Acaso no había enviado ya algunas plagas? ¿O será que las repetirá otras, toda vez otras? Dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano. ¿Recuerdan Ezequiel? Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella. Aquí en Éxodo dice lo mismo, y dice que enviará cuántas plagas sobre ella. Todas, aunque en realidad son 4, porque en ese punto ya habían pasado 6. ¿Pueden verlo? Entonces, si estamos partiendo de esta línea, que es nuestro punto de referencia para el cumplimiento de toda visión, entonces estas 4 plagas también son estos 4 juicios, y así tenemos 2 testigos que nos están anunciando qué es lo que sucederá cuando este reino sea arrancado hacia los 4 vientos. ¿Pueden ver la lógica? ¿Entienden qué es lo que significa? Eso significa que los Estados Unidos será golpeado muy fuertemente antes de la ley dominical. Creo que eso podría corresponder, me refiero a lo que sucederá en los Estados Unidos con la gran crisis que golpeará a la gente antes de que llegue la ley dominical. Puede corresponder con la cita que Elena de White dice algo así: la gente de Estados Unidos va a forzar a sus legisladores a pasar una ley dominical para recuperar la prosperidad temporal. Entonces, antes de la ley dominical, la prosperidad temporal de los Estados Unidos será barrida, y esto está de acuerdo con ese principio. La prosperidad temporal es barrida antes de la ley dominical, y luego ¿qué sucede? La apostasía nacional, que es seguida por la ruina nacional. Todavía la cosa se pone peor. Pero hermanos y hermanas, ya nos estamos acercando aquí. La medianoche, y esto es otro, no estará muy lejos. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes? Quiero decirles algo de lo que significa para mí. Podría decirles que no busquen hacerse ricos con ese tipo de obra, aunque algunas personas que sí lo están haciendo. Los hermanos de Jamaica me comentaron de una persona allá que tiene un ministerio de sostén propio por varios años y que se ha hecho de mucho dinero, que incluso se compró un jet hace poco. Así que realmente hay formas de hacer dinero a través de este tipo de obra, aunque no sucede muy a menudo. Sin embargo, en cuanto a mí, si yo tuviera una fuerte cantidad de dinero ahora, y al ver lo que está sucediendo en el planeta Tierra, todo lo que sucede, creo que entiendo que los intereses que yo podría ganar en una cuenta de ahorros en el tiempo que queda para alcanzar a que llegue de esta crisis, mejor valdría la pena sacar ese dinero e invertirlo en la obra de Dios, porque les puedo decir que conozco varios lugares en el mundo que necesitan dinero para que la obra siga avanzando. Estamos justo allí, y durante algún tiempo hemos estado en esa controversia sobre si deberíamos ir a hacer evangelismo público o no.
Y a eso le contestamos que no, pero deberíamos advertir primero a la iglesia adventista del séptimo día, porque ellos serán juzgados primero. Muchas veces se piensa más en ir allá afuera y hacer evangelismo, cuando en realidad al hacer eso estamos dejando a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia morir sin saber que su tiempo de prueba está a punto de terminar. Pero creemos que mostrar el amor es cuando vamos allá afuera. Eso no es amor. Estamos en tiempo extra. En el libro de Oseas, it was falling apart again. So in Hosea, no, I still got the same new one, but I haven't transposed any notes yet. It's still shiny new. If you go to Hosea, so in my old Bible, you know, it's almost in your sleep. You can go to where you want to go. This one, it's all new. There is a verse which says something like this, and see that I did not turn to it, and I can always turn to it in my old Bible. I'll let you help me. It says, my people do not know me, for they would not frame their doings to know me. Something along that line. It's frame their doings. Everyone know that quote? Okay, then we have to find it if you don't know that quote. Somebody's got a computer and they're looking right now. Oseas 5:4 dice, Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Lo que está diciendo es que nos vamos a perder porque no queremos poner nuestra vida en la prioridad que Dios quiere. Porque como dice, no pensamos convertirnos a Dios porque nuestras prioridades no están bien ordenadas. Y mis hermanos, si ustedes están siguiendo este mensaje y pueden ver cómo se está extendiendo como el fuego en el rastrojo, ya es tiempo de que salgamos de las ciudades, porque esa será la única oportunidad para que sus hijos sean salvos. También es tiempo de que cada uno entienda este mensaje a través de un estudio diligente propio de la oración y el sacrificio, y es tiempo de que pongamos todo lo que tenemos en la obra del Señor. De manera que todos aquellos hermanos alrededor del mundo que no pueden avanzar con este mensaje porque les faltan recursos, puedan llegar a tenerlos. Y la razón de todo esto es la siguiente. No podemos esperar hasta que llegue la ley dominical porque la crisis llega antes. Va a golpear mucho antes. El Señor va a extender su mano. Va a castigar a la nación que ha pecado más grandemente que cualquier otra nación en la historia del mundo. Más grandemente que cualquier otra nación. Y estoy aquí para decirles que si continúan con este estudio, aunque creo que tengo que ir un poco más rápido para lograrlo, estamos diciendo que sucederá esto en el tiempo en que esté en el poder el presidente número 45 de los Estados Unidos. Ya se me terminó el tiempo. Pero todavía quiero señalar un punto aquí. Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La palabra llegue en la concordancia Strong es H5060, es la raíz primitiva y propiamente significa tocar. Bienaventurado el que espere y toque los 1335 días.
Aquí se puede colocar el siguiente argumento. Los, los 1335 terminan en 1843, ¿cierto? Entonces, solo hay dos lugares donde el año 1843 es tocado. El primero es el 31 de diciembre de 1842, al terminar el año y comenzar con el 1 de enero. Ahí es tocado. Aquí estoy hablando del calendario normal, aunque todos sabemos que el año 1843 judío termina en el 19 de abril. Solo para ilustrar este ejemplo pensé hacerlo con el calendario normal, pero creo que sería mejor si utilizo el calendario caraíta. Aunque en ese caso tendría que cambiar esta fecha acá, diciembre 31, entonces abril 19 de 1844 toca el final de 1843. Abril 18 se toca con el abril 19. ¿Y a quién se le promete la bendición? A aquellos que esperen. ¿Qué estaban esperando? Estaban durante el tiempo de tardanza y allí se promete una bendición. Así que, mis hermanos, estos diagramas son sagrados. Esa es la razón por la que han sido tan atacados, porque son sagrados, tan sagrados como los 10 mandamientos. Fueron inspirados y son de origen divino. Pero ¿cuál parte de ellos señala un asunto que no es inspirado? ¿El 164 a.C.? No, yo creo que esto está aquí por inspiración también, porque habla de la caída de Antíoco Epífanes. Mi pregunta es un poco capciosa, porque esta fecha del 164 no está tomada de la palabra de Dios, pero cuando fue colocada aquí en realidad tenía el propósito de mostrarnos que también en el inicio del adventismo, en la época milerita, había una discusión sobre quién era el rey del norte, para mostrarnos que al final del adventismo también habrá la misma discusión. Muchos de los que entienden incorrectamente al rey del norte se están engañando grandemente, y eso también es una evidencia más de que estamos al fin del tiempo. Porque hay hermanos que algún tiempo estuvieron con este mensaje y ahora están predicando que el rey del norte es Turquía y están entrando en grandes tinieblas, y al mismo tiempo nos están acusando de que nosotros no tenemos el amor por la verdad, pero si continúan así van a caer. No puedo decir qué parte de aquí no es inspirada, pero voy a señalar aquí el número 45. Este número es el resultado de esta resta de 1335 menos 1290, y como he dicho, yo creo que también es sagrado y divino. Lo que estoy tratando aquí es que aquí es donde entra ese número 45 y se convierte en un símbolo de esta historia del tiempo de tardanza, que va desde el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Y ese periodo es una ilustración del tiempo en que el pueblo de Dios es sellado. Por lo tanto, el número 45 se convierte en un símbolo de los 144,000. Así es que estoy aquí para argumentar que el sellamiento de los 144,000 inicia en el periodo del presidente número 45 de los Estados Unidos. Y estamos a unos días de que se decida quién será el próximo presidente. Así de cerca estamos del inicio del sellamiento de los 144,000. Estoy diciendo que es en el periodo del presidente número 45 de los Estados Unidos, es en ese periodo que aparecerá la iglesia triunfante, y es algo progresivo, pero inicia en ese periodo.
Alguien me estuvo comentando que realmente el sellamiento debe iniciar en la ley dominical. Se ha comentado aquí también. Pero mis hermanos, aquellos sacerdotes que estarán de pie durante el clamor de medianoche, ellos estarán tan afirmados mental y espiritualmente en la verdad que no habrá nada que los pueda mover, y habrán pasado por un zarandeo muy grande. Técnicamente, sí hay una indicación que señala la ley dominical para el sellamiento, pero los que lo reciban el sello de Dios ya habrán sido sellados para ese momento. El proceso del sellamiento debe iniciar durante alguna parte del periodo del presidente número 45. Tiempos solemnes. El Señor está tratando de terminar su obra y nos está llamando a que nos subamos a bordo y cumplamos con nuestro trabajo. En una reunión como esta, vamos a tener también un canto después de este tema, pero la hermana White nos dice que en reuniones como esta, reuniones solemnes, y recuerden que esto también es un templo, cuando nos levantamos para salir, quizás solo hubiera una persona aquí, una sola, que ha sido conmovida grandemente por el Espíritu Santo en su corazón, y por eso la hermana White nos dice que cuando terminan reuniones como esta, deberíamos salir del templo en silencio y reverentemente. Todavía más porque es sábado, y esto es un santuario. Y la razón de esto es que quizá el hermano que está a tu lado ha recibido una impresión muy profunda y está concentrado en lo que implica lo que ha escuchado aquí hoy y a través de la semana, y el Espíritu obra en él. Así que al terminar la reunión deberíamos permitir a esa persona que salga en silencio para que el Espíritu la convenza de estos asuntos tan serios. Así que les voy a pedir que después de que escuchemos esta música y despidamos el sábado, le permitamos al Espíritu hacer su obra en cada uno de nosotros mientras salimos de este lugar en silencio. Oremos. Padre Celestial, estamos maravillados de cómo nos has permitido participar en esta gran obra que estás por terminar. Ninguno merece ese privilegio, ninguno entiende por qué lo has llamado, pero creemos que tu Hijo Jesucristo es capaz de terminar la obra que inició, y creemos que nos ha llamado a este lugar porque tiene la mejor intención para nosotros y desea terminar su obra para que podamos estar entre los que recibirán el sello en esta historia y ser levantados como un estandarte. Pedimos nuevamente que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros, y al terminar esta noche, deseamos que tu Santo Espíritu se mueva libremente entre nosotros y nos traiga la convicción de lo cercano que está tu regreso y de la preparación que necesitamos para la tremenda crisis que viene, y la responsabilidad tan grande que has puesto sobre un grupo tan pequeño de hermanos de ser quienes han de dar el mensaje para que esta obra pueda llegar a todo el mundo. Por favor, danos esa convicción que nos lleve al pie de la cruz para que podamos entregar nuestros ídolos y no estar entre esa multitud que será juzgada por haber pecado terriblemente. Te rogamos que tu misericordia para aquellos que regresan a sus hogares, que nos des un buen descanso.
Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.